está en línea Alberto Fernández, presidente electo de la Argentina. Alberto, ¿cómo estás? Acá Ari Lijalá te saluda. Hola Ari, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muchas gracias por atendernos. Por favor. No sé si pudiste ver o algún tipo de repercusión o algo. Estuvimos hablando hace minutos con Evo Morales. Nos contó que hubo una comunicación con vos, con Cristina, que agradeció mucho también la solidaridad y la posibilidad de que después del 10 de diciembre pase por acá. No sé si eso es una posibilidad. Sí, claro. Sí, escuché la nota entera. Escuché la nota que me pareció... Bueno, es bueno escucharlo a Evo y escucharlo bien. Sí, bueno, todo eso es cierto. No sé cuál es la pregunta. La pregunta es... Sí, la verdad que sí. No, quería confirmar eso y que vos establezcas claramente cuál es tu posición o qué pensás hacer en este tema puntual a partir del 10 de diciembre. Yo vengo hablando del tema Bolivia desde el día jueves pasado, o sea, todo esto ocurrió el domingo. Sí. Nosotros, la OEA llevó 2 argentinos a la misión que acaban de terminar un informe que es un informe mucho para pensar. El día sábado habíamos tenido noticias desde España que el informe iba a salir el día miércoles y fue lo que me confirmaron, que el día miércoles iba a salir el informe. Lo hablé ese día con Evo y me dicen que el informe sale el día miércoles y también me dicen que el informe, las fallas que detectaron no son fallas trascendentes. Y después repentinamente la OEA sacó el informe, muchos días antes de lo que decían los mismos que estaban acreditados allí, porque la noticia me venía de España, no me venía de Argentina, ni de argentinos. Repentinamente decidieron precipitar el informe para que se conozca el día domingo a la mañana, creo que fue. Sí. Y apenas se conoció, Evo llamó a elecciones y después pasó todo lo que pasó. Esa tarde hablé con Evo, hablé con García Lineras. Estuvimos toda la tarde al habla porque pusimos a trabajar el grupo de Puebla en el problema. Cuando se desató el golpe y Evo renunció, pusimos a trabajar le pedimos, no es que pusimos a trabajar, le pedimos ayuda al secretario para Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería Mexicana, que es parte del grupo de Puebla, Maximiliano Reyes. Hablé con él, le dije que me parecía muy necesario que garanticemos la vida de Evo y que México rápidamente del asilo. México se ocupó, antes de dar el asilo, se ocupó de mandar un avión para buscarlo a Evo. Y ahí les planteé que si no nos garantizábamos el asilo y un salvoconducto para Evo, iba a ser muy difícil sacarlo a Evo, y fue lo que se hizo. México rápidamente, México es un país maravilloso en esto, siempre tenemos que estarles agradecidos a los mexicanos, no solo por lo que ha hecho con Evo ahora, sino por lo que hizo con miles de argentinos en la dictadura. Y entonces, bueno, rápidamente pusimos todo en marcha, hablé con el canciller mexicano, conseguimos que Perú acepte que el avión mexicano que lo rescataba Evo se detenga en Lima. Allí el presidente Vizcarra estuvo generoso. ¿Y qué pasó? Que el avión despegó de Lima camino a Bolivia. Había un enorme problema porque no sabíamos quién era la contraparte de México, porque no había gobierno y nadie daba salvoconductos y nadie diligenciaba nada, pero conseguimos que un comandante del ejército que estaba en la zona de Evo, y ese comandante se puso directamente al habla con los mexicanos y había dado autorización para que el avión baje y se lleve a Evo de Bolivia. Pero pasó que el avión salió y vino una contraorden de una dirección de espacio aéreo, no sé qué era, y le ordenó no entrar al cielo boliviano. Y entonces el avión volvió a Lima y se quedó esperando que se termine de resolver el problema diplomático.
Cuando se terminó de resolver, el avión salió de Lima hacia Bolivia, aterriza en Bolivia, pero claro, había consumido combustible en esa ida y vuelta y necesitaba volver a cargar combustible. Y entonces allí me vuelven a llamar Eber, el canciller mexicano, y me dice, mira, tengo este problema, ahora no quiere, Lima no me quiere volver a abrir el espacio aéreo, no quiere que aterricemos ahí, Ecuador tampoco me lo permite, no sé dónde cargar combustible. Me dice, una alternativa sería Buenos Aires, pero la distancia con Buenos Aires hacía que también no solo que había que venir a Buenos Aires y pedirle autorización, ven, cruce el espacio aéreo, Macri además le había hablado a la tarde y me mostró claramente su poca voluntad de ayudar en el tema, y entonces ahí lo llamé al presidente de Paraguay, y el presidente de Paraguay con enorme generosidad me dijo que por supuesto estaba habilitado el avión a entrar, a cargar combustible, me volvió a repetir que no tenía con todo gusto lo asilaba Evo, pero bueno, todo eso lo transmitía al vicepresidente, a García Linera, y ellos me dijeron que agradecían mucho, pero preferían ir a México. Pero para ir a México había que cruzar cielo brasilero. Y entonces ahí le pedí a Jorge Argüello a ver si tenía forma de resolverlo. Jorge Argüello se contactó con la Cancillería Argentina, y ahí sí, la Cancillería Argentina hizo una gestión ante Brasil y le concedieron el espacio aéreo. Ahí hablé con el canciller mexicano, y el canciller mexicano se comunicó con Brasil, con la persona que me indicaron, y todo eso se resolvió. Después, en el vuelo, porque había que cruzar Brasil, había que cruzar el cielo de Ecuador en pleno vuelo dio la orden de que no podía cruzar por el espacio aéreo de Ecuador, y entonces tuvieron que dar toda una vuelta que consumió, eso determinó que el viaje se alargue más o menos a 300 millas, pero finalmente llegó a México. Y bueno, Alberto, y hoy desde México lo escucharon a Evo. Una de las cosas que nos impactó mucho... Cuento todo esto porque fueron todas las charlas que tuvo en esos días. Algún día alguien va a tener que escribir acá lo tenemos a Figueras, puede escribir una buena crónica de lo que fue ese viaje. Puede hacerlo mejor que nadie. Sí. Alberto, te quería preguntar, recién Evo dijo una palabra muy fuerte, dijo, empezó la dictadura. Ya no estábamos hablando de gobierno, de presidenta de facto, de golpe de Estado. Él dijo la palabra dictadura. Y te quería preguntar dos cosas. Primero, si coincidís. Y segundo, si ante lo que están haciendo tanto desde el gobierno argentino como desde Cambiemos, como sobre todo también los medios de comunicación, ¿pensás que estamos en riesgo de que lo de Bolivia se transmita a otros países, incluso el nuestro? No, yo espero que no. Espero que no. Digo, en favor de todo lo que está pasando en el continente, el otro día lo hablaba con Macri, esto en favor de todo lo que está pasando en el continente, nosotros tenemos que dar las gracias de que en Argentina el traspaso de poder, a pesar de ser dos gobiernos muy distintos, se está haciendo en un clima de absoluta tranquilidad, ¿no? De absoluta paz. Sí. Y eso me parece que no es un dato menor. Me parece que es muy importante, realmente. Entonces tengo la impresión que ese riesgo en Argentina no existe. Si hay una dictadura, bueno, claramente es un gobierno inconstitucional que no nació de las urnas, ni siquiera respetó la institucionalidad, porque se trata de una mujer que al estilo Guaidó se paró frente a un congreso vacío sin quórum, dijo me proclamo presidenta. Y eso me parece que no habla bien de ella ni de la pseudo institucionalidad que representa. Yo hablé ahora la preocupación que tenemos es que la democracia vuelva cuanto antes a Bolivia, y que la democracia vuelva sin ningún tipo de proscripción. Esto lo hablé también con Sebastián Piñera el otro día, que bueno, preconsumado el hecho de los golpistas, exijamos que la democracia vuelva cuanto antes y que no haya proscriptos. ¿Y está de acuerdo, Piñera? ¿Y por qué digo esto? Porque me preocupó mucho oír a Mesa
y ayer también a la presidenta de facto, decir que las elecciones debían excluir a Evo Morales y al MAS. Sí. Y eso no es razonable. No es razonable. Porque todo se ha teñido de una deslegitimidad absoluta. Y perdón, Alberto, ¿y Piñera estuvo de acuerdo con vos en esa posición? Bueno, Piñera me daba la impresión como que no entendía de qué le estaba hablando, y cuando lo entendió me dijo que lo iba a ver, y después no sé si lo vio, si no lo vio, no tuve más noticias de él. Alberto, ¿qué tal? Nicolás Lantos, acá te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? Bien, Evo dijo hace un rato, nos dijo que cree que la OEA y que Luis Almagro tuvieron parte en el golpe de Estado, que fueron de alguna manera parte del golpe de Estado. Quería preguntarte qué opinás de esto y de las implicancias que tiene si se llegara a demostrar una cosa así para toda América. La gestión de Almagro será recordada como de las más penosas gestiones que la OEA ha tenido. Esto es así. Y lo que creo es que él va a tener que explicar lo que pasó, porque yo no cité a los veedores que citó él, y hay veedores que están diciendo que las cosas se precipitaron de un modo incomprensible. Para eso es un tema que tendrá que explicar la OEA. Alberto, buen día. Marcelo Figueras te habla. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Acaba de aumentar la nafta otra vez, están diciendo que va a haber otro aumento de la nafta en diciembre. Hoy amanecimos en un país en el cual nos enteramos que el gobierno autorizó pagar 24.524 millones de mangos a las petroleras para compensarlas por la devaluación. Cuando te levantás todas las mañanas y ves estas cosas, ¿no te da la sensación de que esta gente está gobernando otro país? Sí. Y lo peor de todo es que algunos de ellos dicen que en todas esas decisiones cuentan con mi acuerdo. Ay, Dios. Y eso me pone doblemente loco, porque me doy cuenta que lo que ellos llaman transición es cargar en el otro la responsabilidad de lo que ellos hacen, cosa que han hecho todos estos años, recurriendo a la, entre comillas, herencia, y ahora, bueno, comparten las responsabilidades del presidente, diciendo esto lo hablamos con el presidente que viene. Y la verdad, nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. La vez pasada salió una noticia donde decían ellos que habían acordado conmigo cambiar la jurisdicción de los testigos protegidos y los arrepentidos. Nunca nadie habló semejante cosa conmigo, nadie. Además, si me preguntan, sabrán lo que pienso de esa ley del arrepentido desde el primer día que se dictó, no de ahora. Lo dije, lo hablé, lo escribí. ¿Podés repetir cuál es tu posición frente a esa ley y qué pensás hacer? Que es una ley inductora de la mentira. Básicamente es eso. Porque si a alguien que está acusado se le dice, si acusás a otro, bajás la pena que hay sobre vos, es una gran tentación. Es una gran tentación. Y eso es lo que pasó en Ecuador con Correa, en Brasil con Lula y en Argentina también con Cristina. Donde un tipo que tenía 9 millones en el baúl del auto tuvo el tupé de decir que era plata de Cristina. Alberto... Gracias a Dios ahí la justicia no lo aceptó, no le creyó, pero a esas cosas conduce, pero no lo aceptó porque ya hubiera sido vergonzoso, porque era obvio que era dinero de él y era obvio que determinó dónde estuvo oculto el dinero, qué sé yo, pero si no es muy, muy riesgoso. La persona que lo acusó a Lula bajó su pena significativamente y sirvió para crear una historia tremenda que solo se funda en lo dicho por un arrepentido, condenado. Entonces, la verdad me parece que no es un buen método. Es un método interesante si lo que uno quiere es perseguir opositores y usar las peores armas para perseguirlos. Alberto, te consulto por un tema que quizás por la situación económica del país y porque hay otras prioridades... Perdón, aclaro una cosa antes que siga. Todo esto que digo lo digo también desde mi lugar de profesor de Derecho Penal, porque sé cómo funciona el proceso penal y por eso reaccioné en su momento contra esta ley.
Ahora sí. Sí, no, te quería consultar por un tema que quizás no se habló en la campaña, porque evidentemente no es, y por suerte no es desde hace mucho, una prioridad de los argentinos, pero ahora con lo que está sucediendo en la región retoma relevancia, que es el tema de la política de defensa nacional. El otro día hablábamos con Agustín Rossi, que nos contó que estuvo hablando con vos del tema y poniéndote un poco sobre la materia. Pero quería hacerte una pregunta más allá de nombres y demás, bueno, ¿cuál es tu idea de cómo se resuelve esa cuestión? Porque es una cuestión que quizás los argentinos durante un tiempo barrimos debajo de la alfombra y hoy ya no podemos hacernos los boludos, con perdón de la expresión. Yo tengo la impresión que nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas que están al servicio de la democracia y que hubo un ejercicio dentro de las Fuerzas Armadas que se llevó adelante, donde las Fuerzas Armadas entendieron que hubo un tiempo donde cumplieron un rol trágico para la Argentina y que no quieren volver a repetir eso. Siento que son Fuerzas Armadas que tienen toda la vocación de las Fuerzas Armadas, de los que están en el Ejército, en la Armada, en la Aeronáutica, y siento que ellos respetan el orden constitucional, participan de la vida democrática, y en eso yo no siento que tengan ninguno de los riesgos que representan las Fuerzas Armadas en otros países, por ejemplo en Bolivia, por lo que estamos viendo. Claro. No tengo ese temor. Hablamos mucho con Agustín y hablamos mucho a partir de lo que está pasando, no les voy a mentir, ¿no? De lo que está pasando en América Latina. Pero tengo la impresión que las Fuerzas Armadas argentinas están sirviendo bien a la democracia. Bien. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por atendernos, y bueno, gracias. Ha sido un día muy interesante porque pudimos hablar con Evo, ahora con vos, así que bueno, de nuevo. Pero gracias a ustedes y los felicito por la nota con Evo. A Evo hay que reconocerle lo que fue un enorme presidente que le dio a Bolivia lo que ningún otro presidente le dio, que fue crecimiento e igualdad. Mucho crecimiento, enorme crecimiento, que respetó además cosas que a la derecha le encantan, y en algunos casos con razón, porque está bien, que es el equilibrio fiscal. Era un país cuyas cuentas públicas eran muy bien cuidadas. Sí. Acá adhiere Dylan a lo que estoy diciendo. Sí, hasta hablamos con Dylan hoy, tenemos el día completo. Sí, y creo también que lo que le pasó a Evo es lo que hace mucho tiempo viene pasándole, que es que hay una clase dominante en Bolivia que no soporta que Bolivia esté gobernado con alguien que se parezca a los bolivianos. Claro. Esto es lo que no soporta. Y la realidad es que ha sido Evo determinante para que Bolivia hoy sea un modelo a seguir en América Latina, bueno, y un muy buen modelo, porque cuando a mí me hablaban del milagro chileno, y yo veía que efectivamente había números macros que eran muy buenos, pero que había números micros que eran horribles, y donde la desigualdad era lo que más asomaba, yo siempre decía, miren, el único milagro chileno que existe es que los chilenos no exploten, y un día explotaron los chilenos. Claro. Bueno, igual Alberto, pero eso no es lo que pasa en Bolivia, ¿no? Eso no es lo que pasa en Bolivia. Esperemos, Alberto, y que acá las clases dominantes también acepten un presidente parecido a los argentinos. La Argentina tiene un fenómeno. Ayer a la noche comí con Sabina y con Cerrati y se los explicaba y creo que no lo entendieron mucho. Pero tiene un fenómeno singular que es la presencia del peronismo. El peronismo es un hecho singular en América Latina que da una fortaleza distinta. Alberto, y eso me parece que es algo que siempre debemos tener en cuenta. Antes de terminar, una última pregunta cortita, porque vos habías anunciado que ibas a dar marcha atrás con los protocolos de seguridad que estableció este gobierno, y hace minutos nada más la ministra Patricia Bullrich dijo en una nota por televisión que te sugeriría que lo pienses un poco más. Estamos acá además con Sergio Maldonado en el piso de la radio, alguien que bueno conoce muy de cerca
los horrores de esos protocolos y queríamos, bueno, saber si lo vas a reflexionar como te pidió la ministra Patricia Bullrich o si es una decisión ya tomada. Yo le pediría a la ministra Bullrich que reflexione sobre lo que hizo. Eso le pediría. Porque la verdad ni siquiera esos protocolos sirvieron para mucho. Diría que sirvieron para lamentar víctimas, simplemente, de violencia abusiva institucional, simplemente para eso. No sirvió para nada. Al cambiar un protocolo que legitima que un policía dispare por la espalda cuando alguien se está escapando, no habla bien del Estado que lo permite, ¿eh? Como dije en aquel momento, porque no es que lo estoy diciendo ahora, cuando dije en aquel momento, ese protocolo que cambió fue solamente para que los policías puedan aducir una causa de justificación que se llama cumplimiento de un deber. Le dieron una norma que legitimaba esa conducta, entonces ahora cuando un policía dispare por la espalda, va a ir con esa norma y va a decir, miren, yo tengo la orden de que tengo que hacer esto. Estoy cumpliendo con mi deber. Sin esa norma, surgida de lo que se llama ampulosamente doctrina Chocobar, sin esa norma, un policía, le era imposible argumentar la legítima defensa si estaba disparando por la espalda a alguien que no lo atacaba y se estaba escapando. Entonces, estos son temas muy técnicos del derecho penal, pero son las verdaderas razones que generaron esas normas. Entonces, esas cosas tanto hablan de la impunidad es mala para todos, también para los agentes del orden que se abusan. Clarísimo, Alberto, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Un abrazo. Era Alberto Fernández, presidente electo. Nos quedan un par de